Muy buenas tardes, Stephanie, ¿cómo estás? Rómulo, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Estoy esta tarde apoyando al Student Club para ser de moderador en la charla que vas a brindarles, ¿no? Yo creo que ya podríamos ir iniciando, siéndole a las 5:05, ¿no? Excelente. Nosotros, Claro que sí. procedo, ¿sí? Perfecto. Entonces, seguramente en el transcurso de la sesión se van a ir añadiendo algunas otras personas, ¿no? Entonces, primero déjame presentarse, por favor, Stephanie. Estefan Aguilar es gestor, docente, consultor y coach ejecutivo y auditor de gestión humana con una trayectoria de más de 12 años liderando procesos de recursos humanos en los sectores más importantes de la economía peruana. Ella en la actualidad se desempeña como docente de posgrado en la maestría de Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Talento de la Universitat de Barcelona y de la Universidad San Martín de Porres, así como de consultor estratégico en gestión de talento. Ella es magíster de Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Talento por la Universidad de Barcelona, España, coach neurolingüístico de la International Coach Institute en Alemania, especialista en habilidades directivas por la Fundación Universitaria Iberoamericana y gestor de recursos humanos por la Universidad San Martín de Porres. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros, Stephanie, y que nos estés apoyando en este webinar, que tiene por objetivo darles algunas competencias adicionales a los chicos que están participando de este evento del Student Innovation Challenge, ¿no? Que está organizando el Student Club, ¿no? Entonces, Stephanie, la sala es todo tuya para que presentes el tema. Muchas gracias, Rómulo. Chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Que estén con todas. Las vamos a iniciar ahora sí con la presentación y vamos a ver un tema que es súper interesante, que es justamente el storytelling y cómo podemos utilizar el storytelling para tener presentaciones de alto impacto. Bien, voy a colocar mi presentación y damos inicio con el webinar. Bien, chicos. Rómulo, ¿me podrías confirmar, por favor, que se ve bien la pantalla? Sí, correcto, se está viendo correcto. Muy bien, gracias, Rómulo. Bien, chicos, como había comentado Rómulo y de hecho también, como él estaba comentando, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a ver cómo, primero, qué es el storytelling y cómo esta herramienta nos puede servir para estructurar nuestra presentación y para tener presentaciones en general de alto impacto. Rómulo ya me hizo el favor de presentarme, así que más o menos ustedes ya tienen una idea de quién soy. Me encantaría que pudieran agregarme a LinkedIn para tenerlo siempre, digamos, dentro de mi red de contactos. Cualquier duda o consulta relacionada a este webinar o relacionado a algún tema de gestión humana, de desarrollo de personas, pueden contactarme, pueden escribirme, estoy a su entera disposición. Ahí les dejo mis números, mi correo electrónico y bueno, el acceso a mi LinkedIn y me encantará tenerlos por ahí, ¿ok? Ya saben, Stephanie Aguilar Málaga. Bien, chicos, vamos a ver qué es el storytelling y por qué es tan importante. Primero, antes que nada, el storytelling es el arte de contar historias. ¿Ok? Es una herramienta poderosa que utilizamos desde tiempos inmemorables para conectar con los demás, transmitir conocimientos, valores y emociones. En esencia, es tomar ideas y convertirlas en narrativas cautivadoras que resuenan en el corazón de la audiencia. Ahora, ¿cuáles son los conceptos básicos del storytelling? Primero, tiene que haber una historia, ¿no? La secuencia de eventos que conforman la narrativa, ¿no? Y esta historia puede ser real o puede ser ficticia. ¿Ok? Tiene que haber personajes y los individuos que protagonizan la historia deben ser creíbles y relacionables. Tiene que haber un problema o tiene que haber un desafío que enfrentan estos personajes. Y esto obviamente es lo que va a impulsar la trama.
¿ok? Tiene que haber un punto, ¿ok? Más alto de tensión durante la historia. Y también se tiene que establecer cómo se resuelve el conflicto o el problema y se concluye la historia. Y por supuesto será ideal que haya un mensaje, ¿no? Una idea central que se quiera transmitir a través de la historia. Entonces, como podemos evidenciar, el storytelling finalmente es una herramienta que nos ayuda a conectar con las personas, ¿no? A transmitir conocimientos, a transmitir valores, a transmitir emociones, y lo hacemos a través de historias, ¿ok? Cuando nos toca realizar una presentación y cómo podemos apoyarnos de historias para que podamos conectar de mejor manera con nuestra audiencia. Y como les comentaba, podemos hacerlo, y de hecho lo hacemos a través de historias que casi siempre cuentan con una secuencia de eventos, con personajes, siempre tiene que haber un problema o un desafío que enfrentan los personajes, tiene que haber un punto alto de tensión en la historia y por supuesto se tiene que evidenciar cómo se resolvió el problema, el conflicto y también dejar una suerte de mensaje, ¿no? Que finalmente se quiere transmitir a través de la historia. ¿Por qué es importante el storytelling? De hecho, hoy en día el storytelling está en todas partes. Y me encanta, de hecho, coloqué aquí en qué lugares o de qué formas podemos encontrarnos con el storytelling. Y de hecho, por ejemplo, en publicidad, las marcas utilizan historias para crear una conexión emocional con los consumidores. Por ahí quizás ustedes han visto en alguna oportunidad algún comercial, ¿no? Tanto en la televisión o como de repente a través de redes sociales, en donde se utiliza una historia para conectar con la audiencia, ¿no? En el cine y la televisión, por ejemplo, ¿no? Las películas, las series nos transportan a otros mundos y nos permiten vivir aventuras a través de los personajes. En el marketing también, las empresas cuentan historias de sus productos o sus servicios para destacar sus beneficios. ¿Ok? En el caso eh, de las presentaciones, que es de hecho el tema que vamos a ver, lo que estamos viendo nosotros, un buen presentador utiliza historias para hacer más interesante y más memorable su discurso. Entonces el storytelling está en todas partes y muchas personas utilizan el storytelling en la publicidad, en el marketing, en el cine, en la televisión y por supuesto nosotros ahora vamos a poner nuestro foco en utilizarlo para que nuestras presentaciones sean de mayor impacto y podamos conectar de mejor manera con nuestra audiencia. Bien, eh, vamos a ver un poquito, ¿ok? Cómo podemos, de qué manera, ¿no? Las historias nos ayudan a conectar con nuestras emociones y también con nuestra memoria, ¿ok? Las historias, recordemos, son el lenguaje universal de la humanidad, ¿no? Desde las antiguas hogueras hasta las pantallas de nuestros dispositivos, hemos utilizado relatos para transmitir conocimientos, valores y experiencias. Pero ¿por qué las historias tienen un poder tan profundo en nosotros? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué cuando alguien nos cuenta una historia suele muchas veces captar nuestra atención? ¿Por qué realmente las historias tienen ese impacto? ¿Ok? Y es porque cuando nosotros escuchamos o leemos una historia, se activan múltiples áreas en nuestro cerebro. Por un lado, las áreas emocionales, ¿ok? ¿Y de qué forma? Las historias despiertan una amplia gama de emociones que pueden ir, por supuesto, desde la alegría y tristeza hasta el miedo, hasta el asombro. Y son estas emociones las que crean una conexión profunda con la historia y nos hacen sentir parte de ella. Eh, de igual manera, también se activan, por ejemplo, se activa el área de la memoria, porque las historias se codifican en nuestra memoria de manera más efectiva que los hechos aislados. Entonces, al asociar información con una historia, la hacemos más memorable y más significativa. Y también con áreas de la empatía, porque recordemos que las historias nos permiten ponernos en el lugar de otras personas, comprender sus experiencias y desarrollar empatía. Entonces, como hemos podido ver,
Las historias, en definitiva, conectan con las emociones, con la memoria de las personas, ¿no? Y esto es porque cuando escuchamos una historia, ¿no? Se activan múltiples áreas del cerebro, como hemos podido ver, la emocional, las áreas de la memoria, las áreas de la empatía. Y esto es bueno saberlo, porque comenzamos a entender de alguna manera por qué las historias tienen ese poder tan profundo en nosotros y por qué cuando alguien nos cuenta una historia suele captar nuestra atención. Ahora que hemos entendido cómo funciona, qué es el storytelling, por qué es importante, cómo conectan las personas con las historias, me encantaría que vayamos un poquito más y que pongamos foco en el storytelling en las presentaciones, que finalmente es el tema en el cual queremos poner toda nuestra atención el día de hoy. Será importante que podamos tener claro que hay ciertos elementos que son claves para las presentaciones. Eh, y de hecho veíamos alguno de ellos previamente, pero estos elementos son clave a la hora de desarrollar justamente nuestra historia, la historia que a través de la cual vamos a transmitir nuestra presentación. Como habíamos visto previamente, será importante que existan personajes. Cuando nosotros vamos a crear o vamos a hablar quizás de alguna historia que puede ser una historia pasada, ¿ok? Tenemos que tener personajes. Y será importante que tengamos claro quiénes van a ser los protagonistas de esta historia. Si es que de repente en esta historia van a haber personajes que son antagonistas, o personajes secundarios y obviamente como vamos a identificar cuáles son los personajes de nuestra historia, también será importante que pongamos foco en desarrollar los personajes. Eh, Como tenemos personajes, también debe haber una trama y esta trama tiene que tener una introducción, luego tenemos que desarrollar la trama, tiene que haber un momento de clímax, que de hecho habíamos revisado ese momento previamente en los slides anteriores, y tiene que haber un desenlace, ¿ok? Por otro lado, será importante que haya un conflicto o un problema a ser resuelto, ya que esto suele ser como el motor de la historia, es lo que impulsa a los personajes a actuar y obviamente crea tensión. Ahora, cuando de repente se trata de un conflicto, puede ser un conflicto interno o puede ser un conflicto externo. Ahora que hemos identificado los personajes, que hemos puesto o estamos desarrollando la trama, que tenemos claro cuál es el conflicto o el problema que va a abordar nuestra historia, sería importante que también tengamos súper claro el escenario. ¿Y a qué nos referimos con el escenario? El lugar y el tiempo en el cual se va a desarrollar nuestra historia, ¿no? Y cuál va a ser la atmósfera, es decir, la sensación que transmite, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Si es que de repente va a ser una historia que va a transmitir una atmósfera tensa, alegre, misteriosa, tenemos que mapearlo. Bien, asimismo será importante también que podamos tener dentro del, digamos, de los puntos a considerar el mensaje central, ¿no? Recordemos de que la idea principal que la historia quiere transmitir es importante, tenemos que tener súper claro esto, y también los puntos de vista, ¿no? Recordemos que nosotros vamos a utilizar a esta historia para poder potenciar nuestra presentación. Entonces, nosotros vamos a ser los narradores, ¿no? Y tenemos que, obviamente, narrar la historia desde nuestro punto de vista y también definir, ¿no? Si va a ser en primera persona, en tercera persona, elegir el estilo de comunicación, el estilo del lenguaje, si es que va a ser un estilo formal, informal, es el tono también, si va a ser un tono serio o humorístico, irónico. Y finalmente la estructura, cómo se presentan los eventos y se relaciona cada parte de la historia. ¿Ok? Y también la velocidad también en la cual se desarrolla la historia.
Entonces hemos visto más o menos cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración a la hora que vamos a crear o vamos a utilizar una historia dentro de nuestra presentación. Y estos puntos, estos elementos son importantes porque al tenerlos en consideración, obviamente nos va a permitir hacer una presentación que tenga mucho más impacto. Me encantaría preguntarle a las personas que están conectadas el día de hoy si en alguna oportunidad o en más de una oportunidad quizás les ha ocurrido que han tenido o han participado quizás en algún webinar, en alguna conferencia y el presentador utilizó el storytelling para potenciar su presentación y cuál fue el efecto que tuvo en ustedes. ¿Tenemos algún voluntario? Tenemos a Kenneth. Kenneth, por favor, adelante, abre tu micro y coméntanos. Claro, muchas veces he podido escuchar concursos de Toastmasters en las cuales para el momento de poder expresar sus ponencias o sus discursos, que son cortos normalmente, de 3 a 5 minutos, utilizan muy bien esta herramienta, el storytelling, para que puedan captar a todo el público y compartir la idea, que normalmente es una idea de mejora personal o mejora social, pero lo hacen a través de una historia, ya sea que cuenten una historia de ellos mismos o una historia ficticia, pero lo hacen también, o sea, son maestros del storytelling, estos Toastmasters. Entonces, me gusta ver este tipo de presentaciones porque capta la atención y ya indirectamente se va creando esa capacidad o aquellas técnicas que utilizan para poder comunicar. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación, gracias por ese aporte. ¿Tenemos a alguien más que quiera comentarnos si ha podido ver cómo utilizan ciertos presentadores el storytelling y cómo se sienten cuando reciben una presentación en donde hay historias y de qué manera sienten que el storytelling tiene impacto en la presentación? Adelante, Max. Sí, muchas gracias. Bueno, hace un tiempo yo recuerdo haber estado viendo algunos videos porque, bueno, no tuve la posibilidad de poder asistir a la conferencia principal, pero era una retransmisión de lo que fue un curso de crecimiento personal y desarrollo para organizarse uno mismo. Y el presentador hablaba bastante de cómo creció en un ambiente donde variaba el tipo de persona. Me refiero a su origen, había gente de Asia, gente de Norteamérica, y ahí nos iba contando cómo fue que debido a la interferencia de distintas personas y de distintas etnias, pudo aprender a gestionar mejor su punto de vista y en base a eso también ordenar su propia vida. Y de esa forma empatizó, bueno, hizo que podamos empatizar con él y como desear adoptar también su forma de organización para nosotros también poder mejorar nuestro estilo de vida. Fue algo bastante genial. Gracias, Max. Efectivamente, gracias por tu aporte, Max. Muchos presentadores utilizan, y de hecho utilizamos, historias, como les comentaba, pueden ser historias creadas o pueden ser también historias de situaciones que nos han ocurrido previamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y de hecho me sucede muchísimo, cuando estoy dictando clases, a personas que trabajan en el área de recursos humanos puntualmente, utilizo mucho historias relacionadas a mi trayectoria profesional y las traigo a la clase, ¿no? Y gracias a eso, las personas suelen conectar mucho más rápido con los conocimientos que trato de impartirles, que generalmente son conocimientos técnicos relacionados a gestión de personas, pero obviamente las personas conectan mejor digamos, si es que yo les planteo una historia antes de empezar con la parte técnica. Y de igual manera, muchos docentes, muchos profesionales utilizan historias justamente para eso, para potenciar la presentación. Incluso en algunas oportunidades las historias se vuelven
casi toda la presentación o en algunos casos se utilizan al inicio. Ustedes determinarán en qué momento o sea, qué momento es el más propicio para utilizar una historia, pero en definitiva, sí es importante que puedan utilizar historias, que se atrevan a utilizar el storytelling en sus presentaciones. Yo sé que de repente al principio puede darnos un poco de miedo utilizar una historia, sobre todo si es que de repente es una historia creada y que no está basada en nuestras propias experiencias. Entonces nos puede resultar un tanto difícil. Pero hemos visto el poder del storytelling y la manera en la que el storytelling nos permite conectar con las emociones de la audiencia. Y entonces, si somos conscientes de eso, pues será importante utilizar justamente esta herramienta y atrevernos, ¿no? Atrevernos, pero claro, siguiendo las pautas que estamos brindando, ¿no? Teniendo en consideración que la presentación debe de tener, digamos, la historia debe de tener una trama, ¿no? Y esta trama tiene que tener una introducción, un desarrollo, un clímax y también un desenlace, que tiene que haber un conflicto o un problema que se esté abordando, de que tienen que haber personajes y tenemos que saber bien de qué manera van a digamos, participar o van a ser parte de estos personajes de la historia, cuál va a ser el mensaje central que nosotros vamos a compartir con nuestra audiencia a través de la historia, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la estructura? Si nosotros contemplamos todas estas aristas, en definitiva vamos a poder crear una historia que sea realmente importante, interesante y que nos permita conectar con nuestra audiencia. Bien, ¿y por qué el storytelling es tan efectivo en las presentaciones? De hecho, por ahí las personas que participaron hace unos minutos nos comentaban un poco el tema de la conexión emocional, ¿no? Nos decían de que las historias les habían permitido conectar y empatizar con los presentadores. Y es cierto, ¿no? Las historias nos permiten conectar con las personas a un nivel mucho más profundo, despertando empatía y despertando resonancia, ¿ok? Hay un punto de memorabilidad, y es decir, que las historias son más fáciles de recordar que los hechos aislados, lo que aumenta el impacto del mensaje que el presentador está realizando. Recordemos también que las historias pueden cambiar actitudes y comportamientos, haciendo que tu audiencia sea más receptiva también a tus ideas. Me ha ocurrido, y esto lo comento como una experiencia, cuando me ha tocado dar, por ejemplo, alguna conferencia con muchas personas. En una oportunidad, de hecho, estuve dando una conferencia a más de 200 personas de manera presencial y claro, siempre suele ser un poco difícil, ¿no? Cuando uno tiene que hablar frente a un número grande de personas. eh, y era un tipo digamos, de presentación bastante interactiva. Em, y claro, al inicio yo utilicé una historia que estaba relacionada a mi experiencia profesional y al inicio yo notaba de que mi audiencia tenía una actitud un tanto cerrada, que quizás cada uno de las personas que estaban dentro de la conferencia estaban distraídas o quizás realizando alguna otra actividad como viendo el celular y demás, pero me daba cuenta que conforme iba contando la historia, iba contando la trama, muchas de esas personas que estaban distraídas comenzaban a prestar atención y cambiaban sus actitudes y sus comportamientos, ¿no? Entonces me di cuenta del poder realmente del storytelling en las presentaciones. Ahora, las historias pueden simplificar conceptos también que son complejos, haciéndolos más fáciles de entender. Y eso también es muy importante, ¿no? Em, Como había comentado previamente, cuando ya decidimos que vamos a utilizar el storytelling en nuestras presentaciones y de hecho nos toca ya comenzar a pensar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Vamos a crear una historia o vamos a utilizar de repente la historia de alguien más? ¿O vamos a pensar en algo que nos haya ocurrido, que esté relacionado al tema que estamos exponiendo y vamos a contárselo a las personas, sea cual sea el escenario? Será importante
identificar la historia, ¿ok? Definir, ¿no?, a nuestro héroe, a nuestros personajes, crear, como comentaba previamente, un conflicto o un problema, ¿ok? Ofrecer una solución, es decir, tiene que haber una solución para ese problema o para ese conflicto. Importante será utilizar un lenguaje vívido, ¿ok? Que las personas sientan que ustedes están transmitiendo esta historia de una manera muy particular, que se desenvuelven de buena forma, que conectan con ellas, ¿ok? Si ustedes pueden incorporar ciertos elementos visuales para hacer de su presentación, de su historia, algo mucho más apasionante, pues utilícenlo. De hecho, el hecho de que nosotros empecemos contando una historia no quiere decir de que no podamos apoyarnos en nuestra PPT, por ejemplo, para presentar ciertas imágenes que estén asociadas a la historia que estamos contando. Veo que algunas personas que realizan presentaciones de alto impacto de forma seguida utilizan imágenes, como les comentaba, o incluso hasta videos cortos antes de empezar con el relato de su historia. Entonces, sí les animo también a incorporar elementos visuales. El hecho de que empecemos nuestra presentación con storytelling no quiere decir de que no podamos utilizar elementos visuales. De hecho, deberíamos. ¿Ok? Y, por supuesto, será muy importante que puedan practicar siempre su presentación, puedan practicar sobre todo la parte en donde ustedes van o las secciones en donde ustedes van a utilizar el storytelling como una herramienta. Bien. Hay una estructura, ¿ok?, para poder realizar presentaciones con storytelling, ¿ok? Una presentación basada en storytelling sigue una estructura narrativa que guía al público a través de una experiencia coherente y memorable. Entonces, vamos a revisar una estructura general que ustedes puedan adaptar, ¿no?, a sus necesidades. Sabemos que una historia siempre va a tener una suerte de introducción, ¿correcto? Y que esa introducción debe de ser cautivadora, en definitiva, porque nosotros lo que queremos es captar el interés de nuestra audiencia. Entonces podemos empezar con un gancho, con una frase impactante o una pregunta intrigante o una anécdota que atraiga inmediatamente la atención del público. Es decir, de repente no iniciar digamos, la historia simplemente contándola, ¿ok? Sino que podemos empezar con alguna frase importante, con alguna pregunta, quizás. De hecho yo veo muchísimo eso, que hay personas que inician el storytelling con una pregunta. Entonces será importante utilizar un gancho en esta etapa de la introducción. Luego, será también importante establecer el escenario y presentar el problema o la necesidad que se va a abordar, ¿ok? Y, por supuesto, enunciar claramente el objetivo de la presentación y lo que el público va a aprender, ¿ok? De esta manera podemos iniciar, podemos tener esa introducción cautivadora. Sabemos que luego de esto, luego de que tengamos un gancho, de que establezcamos el contexto y que de alguna manera también enunciemos el objetivo y lo que el público más o menos aprenderá a través de nuestra historia, podemos ya irnos a la etapa de desarrollar la historia. Y nosotros sabemos que la historia tiene que tener personajes, ¿ok? Pero será importante que además establezcamos quién va a ser el protagonista de nuestra historia. Y el protagonista de la historia no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser, por supuesto, una persona, pero también podríamos estar hablando de un producto, de un servicio, ¿ok? Entonces, será importante que siempre tengamos mapeado quién es el héroe de la historia, ¿ok? ¿Quién es el protagonista? También en esta parte, en esa sección en donde desarrollamos la historia, será importante describir el problema o desafío que enfrenta el protagonista. ¿Ok? Luego también, por supuesto, narrar los pasos que
el protagonista toma para superar el conflicto o el problema. Y por supuesto, aquí podemos utilizar verbos en acción y detalles vívidos para crear una imagen mental en la audiencia o, como les comentaba previamente, animarse a utilizar elementos visuales, recursos visuales. Será importante introducir también a los personajes secundarios. Recordemos que en los slides anteriores habíamos mapeado de que existen los protagonistas, pero también están los antagonistas y otros personajes, ¿ok? Entonces, será importante también irlos presentando a lo largo, digamos, del desarrollo de la historia y tener claro que debe haber un momento de máxima tensión en donde se decide el destino del protagonista. ¿Okay? Recordemos nuevamente que el protagonista no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser también un producto o un servicio. Y finalmente viene la resolución y la llamada a la acción. Nosotros tenemos que presentar la solución al problema o el resultado del viaje, ¿no? Del héroe, que en este caso es el protagonista. Tenemos que también explicar cómo la solución beneficia al público y tenemos que hacer una llamada a la acción, es decir, invitar al público a tomar una acción específica, ¿ok? Ya sea de repente comprar un producto, registrarse en un curso, aprender, como en el caso que yo les colocaba, ¿no? Que yo utilizo storytelling con mis alumnos de las carreras relacionadas a recursos humanos y con ellos lo que hago es utilizar el storytelling y luego invitarlos a que se den cuenta de que tienen que aprender un determinado tema técnico para que puedan seguir trabajando en sus áreas. Entonces, los llamo a la acción y los invito a que comencemos nuestra clase y comencemos a revisar los temas que necesitan para poder realizar mejor su trabajo en el área de recursos humanos. Entonces, siempre tiene que haber una llamada a la acción. Entonces, con esta estructura, más o menos, podemos, digamos, presentar la historia y tener en consideración varios puntos. Ahora, cuando hemos visto a personas realizando storytelling, no siempre las personas siguen todos estos pasos, pero en definitiva sí siguen algunos de ellos, es decir, toman en consideración que debe haber una introducción que cautive a la audiencia, desarrollan la historia y la historia casi siempre tiene personajes, casi siempre hay un problema o un conflicto a resolver y casi siempre también hay una solución que en definitiva es atractiva, ¿no? Y que le da resolución, valga la redundancia, al conflicto o al problema que se planteó previamente. Entonces, no es necesario quizás para utilizar el storytelling, utilizar cada uno de los puntos que hemos mencionado aquí, pero sí será importante identificar cuáles son los puntos que nosotros en nuestra historia vamos a utilizar. Bien, ¿qué herramientas y técnicas podemos utilizar, ¿ok? Para darle vida a nuestras historias? Por un lado, podemos recurrir a las herramientas visuales, como por ejemplo los storyboards. Los storyboards son bocetos secuenciales que te permiten visualizar la estructura narrativa de tu historia. También podemos recurrir a los mind maps, que son mapas mentales que te ayudan a organizar ideas y conexiones entre diferentes elementos de la historia. Podemos apoyarnos, por supuesto, de presentaciones visuales, ¿no? Como PPTs, como Keynote, como Canva, ¿ok? Para realizar presentaciones que sean dinámicas y que contengan imágenes, videos, animaciones. Podemos recurrir también a las infografías, ¿no? Para que nuestra audiencia pueda visualizar datos complejos de manera atractiva. Por otro lado, también tenemos ciertas técnicas narrativas, ¿ok? Como, por ejemplo, el viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura narrativa universal que se aplica a muchas historias y podemos utilizarla. Podemos recurrir también a los arquetipos, es decir, personajes recurrentes en las historias que representan diferentes aspectos de la condición humana.
Podemos recurrir también a el conflicto, o a el clímax, que es el punto, ¿ok?, culminante de la historia donde se resuelve el conflicto. Podemos utilizar la retrospectiva, el flashback, ¿ok?, que es una interrupción de la historia para mostrar eventos del pasado, etc. También podemos tener en consideración ciertas técnicas de lenguaje, como por ejemplo las metáforas, ¿no? En donde comparamos elementos diferentes para crear imágenes vívidas. La personificación, es decir, atribuir cualidades humanas a objetos o animales. La hipérbole, que es la exageración para enfatizar un punto. Y la repetición, repetir palabras o frases para crear un ritmo y enfatizar ideas. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar? ¿No? ¿Qué otras herramientas, qué otras técnicas? Por un lado, podemos, por ejemplo, recurrir a personajes redondos, es decir, a personajes complejos con múltiples facetas. Podemos recurrir también a diálogos realistas, a diálogos que suenan naturales y revelan información sobre los personajes. También podemos utilizar descripciones detalladas, es decir, pintar imágenes vívidas con palabras. Podemos establecer un punto de vista, la perspectiva desde la que se cuenta la historia, ¿no?, en primera persona o en tercera persona, y podemos mostrar y no contar. Esto quiere decir que en lugar de decir que alguien está triste, pues muestra su comportamiento a través de tu lenguaje corporal. Y bueno, habíamos hablado ya previamente acerca de ciertas herramientas digitales que podemos usar para el storytelling. Podemos utilizar, por ejemplo, Canva, que es una plataforma de diseño gráfico para crear presentaciones, infografías y más. Podemos utilizar Adobe Spark, que es una herramienta para crear videos cortos y animaciones. Podemos utilizar Visme, que es una plataforma para crear presentaciones interactivas, y Miro, que es una herramienta de pizarra virtual para colaboración en equipo. A mí me gustaría, chicos, brindarles algunas recomendaciones generales para sus presentaciones, ¿ok? Más allá del storytelling que hemos visto que es poderoso y que nos puede servir muchísimo, me gustaría que ustedes tengan en consideración lo siguiente. Primero, que siempre hay una fase de preparación y que ustedes tienen que conocer a su audiencia. Por lo tanto, si ustedes tienen claro quién es su audiencia, les recomiendo que adapten su contenido justamente a sus intereses y el nivel de conocimiento de los mismos. Otro punto que considero también muy importante es definir un objetivo claro. ¿Qué quieres lograr con tu presentación? ¿Okay? Estructurar el contenido que ustedes van a presentar, ¿no? Y para eso será importante utilizar una introducción atractiva, un desarrollo conciso y, por supuesto, establecer también una conclusión que sea memorable. ¿Podemos recurrir al storytelling? Sí, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que las historias conectan emocionalmente con la audiencia y facilitan la retención de información. Ustedes van a determinar en qué momento de la presentación van a recurrir al storytelling y ya saben más o menos cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración para que nuestra historia sea atractiva. Por otro lado, menos es más. ¿Ok? Será importante evitar saturar las diapositivas con texto, utilizar imágenes, gráficos y elementos visuales que sean impactantes, lo que les comentaba previamente cuando hablábamos del storytelling, que de hecho muchas veces vemos a muchos presentadores utilizando esta herramienta, que es muy poderosa, pero no los vemos utilizando ningún recurso visual cuando lo hacen. Y qué importante es de repente apoyarnos en los recursos visuales para potenciar justamente nuestra presentación y el desarrollo de nuestra historia. Será importante también que puedan elegir una tipografía clara y legible, es decir, que puedan elegir fuentes profesionales y tamaños adecuados en su presentación. Utilicen también una paleta de colores que sea coherente, es decir, que pueda haber una combinación de colores que transmita la imagen que deseas proyectar. Y ideal también que el diseño sea minimalista, ¿no? Y que este diseño facilite la comprensión y evite las distracciones. Finalmente,
antes de tu presentación, será importante que puedas ensayar. Conoce tu presentación a la perfección, habla con seguridad y con naturalidad. Genera contacto visual con tu audiencia. Muchas veces, y de hecho nos debe haber ocurrido en más de una oportunidad, vemos a una persona que está realizando una presentación y por ahí no conectamos con esta persona porque esta persona no nos ve, está muy centrada en la presentación y no nos está observando. Entonces sí es muy importante conectar con la audiencia a través del contacto visual, tratar de generar confianza, de generar rapport durante la presentación. No se olviden del lenguaje corporal. Recuerden que el lenguaje corporal es muy importante y que de hecho incluso muchas veces puede llegar a ser mucho más importante que la comunicación verbal. Es decir, la comunicación no verbal, como los gestos, los movimientos, pueden llegar a ser más importantes en algunas ocasiones que la comunicación que la comunicación verbal. Entonces, siempre tengan muy presente el utilizar gestos, movimientos para enfatizar sus puntos clave. Y, por supuesto, es muy importante que ustedes puedan transmitir pasión por el tema que están presentando, ¿ok? Y manejar bien sus tiempos, ¿no? Respetando la duración asignada, ¿no? Y evitando de repente desviarnos del tema. Entonces, son estas básicamente las recomendaciones que yo podría brindarles para que puedan realizar presentaciones de alto impacto. Estoy segura que muchos de ustedes ya las conocen. Me gustaría concluir enfocándome en dos puntos principales. Primero, que el storytelling es una herramienta muy poderosa que ha demostrado que permite que las personas puedan conectar con la información que nosotros queremos transmitir. Hay ciertos elementos que ustedes tienen que tener en consideración para que su historia sea mucho más cautivadora y tenga mucho más impacto en las personas, sí. Y de hecho son los elementos que hemos podido revisar durante esta presentación. No tengan miedo a utilizar imágenes, de recurrir a herramientas, a recursos visuales para potenciar sus presentaciones. De hecho, cuando se utilizan suelen tener muy buena acogida, así que los invito a que lo tengan presente. Pueden utilizar historias que sean creadas por ustedes, es decir, pueden inventar historias también, o pueden pensar en situaciones pasadas que les hayan ocurrido a ustedes o a personas que quizás ustedes conozcan y a través de eso o a raíz de eso puedan crear la historia que va a permitir facilitar el aprendizaje o hacer que la audiencia conecte con la información que estamos transmitiendo. Y finalmente, antes de una presentación, antes de realizar una presentación, tengamos en consideración la etapa, la fase de preparación, ¿no? En donde tenemos que conocer a nuestra audiencia y adaptar todo el contenido que nosotros hemos preparado justamente para nuestra audiencia, ¿no? Definamos los objetivos de nuestra presentación, le demos una estructura que sea coherente, no nos olvidemos de la parte del diseño, que es importante, y por supuesto, siempre ponga mucho foco en ensayar previamente su presentación, porque cuando ya hemos ensayado, resulta mucho más fácil el poder realizar la presentación, ¿no? No olviden el contacto visual, no olviden el lenguaje corporal y sobre todo el entusiasmo que deben de demostrar a la hora que van a transmitir la información. Bueno, eso sería todo de mi parte, Rómulo. Igual me quedo yo por aquí para las dudas, consultas que Muchísimas puedan gracias, tener. Stephanie. Entonces, chicos, dejo abiertos los micrófonos por si tienen alguna consulta adicional para Stephanie. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que Stephanie les detalle? De mi parte, Stephanie, te hago una consulta. ¿Cuándo Claro que no sí. debería usar este tipo de esta técnica? Yo creo que siempre podemos recurrir a ella. El tema está en que tengamos cuidado porque, por ejemplo, cuando nos toca realizar presentaciones
que tienen contenido 100% técnico, ¿no? No podemos de repente utilizar una historia para toda nuestra clase, ¿no? Es decir, podemos utilizar quizás una historia que nos permita conectar con nuestro público, pero luego vamos a tener que ponerle foco en precisamente los temas técnicos que queremos transmitir. Entonces, para presentaciones que tienen información técnica, que necesitamos que la audiencia pueda entender y captar, no utilizaría el storytelling durante toda la presentación, es decir, no elegir una historia que forme parte de toda mi presentación, sino quizás una historia al inicio, o puede ser quizás en el intermedio para captar nuevamente la atención de las personas que están siendo parte de mi público, pero digamos que ese sería digamos, la diferencia que tendríamos que tener, ¿no? Presente. Claro, en una presentación técnica, pues justamente vas a querer enganchar al principio para que te presten atención, pero esa atención se va diluyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, Así a es. la mitad, volver a engancharlos es una buena técnica. Ok, muchas gracias. Ahí Keren tiene una consulta. Stephanie, si gustas, puedes dejar de compartir tu pantalla. Ah, correcto. Sí, Sí, claro. De hecho, ya no la estoy compartiendo. A ver, perdón. a ver. Ahí está, ahora sí. Keren, por favor, adelante. Claro. Hola, Stephanie. Disculpa, quería consultarte. Muchas veces nos encontramos en la situación en la que tenemos que dar un pitch, ya sea para un negocio, un proyecto o algo. Y estos pitches suelen ser cortos. El famoso elevator pitch, por ejemplo, dura entre 30 segundos a 2 minutos. Nosotros cuando estamos dando estos discursos cortos, ¿podemos incluir el storytelling en ellos? ¿O hay cierta restricción por lo que al tiempo concierne? No creo que haya un tema de timing, pero sí será importante o sea, tener en consideración el tiempo que en general nosotros tenemos para la presentación, ¿no? Si es que nuestra presentación de repente solamente tenemos una hora, por decirlo de alguna manera, para realizar la presentación, será importante de que nosotros no tengamos presente esto para realizar el storytelling, ¿no? Y como habíamos dicho previamente, ¿no? Quizás utilizarlo al inicio, quizás de repente utilizarlo como una forma de cierre también, ¿por qué no? Pero teniendo en consideración el tema del tiempo, ¿no? Ok, Stephanie, gracias. Gracias. Gracias, Keren, por tu consulta. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos? Por favor, siéntanse libres de consultar a aquello que tengan duda. Bueno, parece que los chicos no se animan, Stephanie. No quieren contarnos su historia. Seguro, Sí, sí. ¿no? Entonces, Me parece que Stephanie, no. te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, ¿no? Creo que lo que nos has expuesto nos va a ayudar muchísimo y le va a ayudar muchísimo a los chicos para que puedan armar su presentación el día del evento. Como te he comentado antes, este evento, el Student Innovation Challenge, lo que pretende es hacer tipo hackathon con los chicos para que desarrollen ideas innovativas en el campo social, orientadas a los ODS de Naciones Unidas, ¿no? Y este evento va a ser el 7 de septiembre, o sea, ya ahorita, en una semanita, ¿no? Estás cordialmente invitada si quieres acompañarnos. Es virtual el evento, hasta donde tengo entendido. No me han dado más detalles los chicos. Los organizadores aquí son el equipo del Student Club. Pero, pues, por supuesto, si quieres acompañarnos, eres bienvenido, ¿no? Ay, Te muchísimas agradezco una vez más. gracias. Seguramente Alexandra o Mandy te van a estar haciendo llegar el certificado de ponente por este espacio que nos has dado. Entonces, con Muchísimas gracias. esto, Stephanie, no sé si tienes algunas palabras finales. Sí, me gustaría, por supuesto, desearles la mejor de las suertes a los chicos. Realmente esto es un challenge y estoy segura de que lo van a hacer muy bien. Siempre al inicio, cuando nos toca realizar una presentación y sobre todo cuando esta presentación es para un número grande de personas, o sea, la audiencia es grande,
siempre nos da temor. Y de hecho yo conversaba hace un tiempo con un tío mío que tiene muchos años en la docencia. Mi tío ya quizás tendrá 40 años enseñando, él enseña en el MBA de Centrum, y él me decía, justo antes de una exposición que tuve en el PMI, en ESAN, curiosamente, yo hablé con él y le decía, wow, son muchas personas las que van a participar, ¿no? Yo ya tengo muchos años siendo docente, 4 años en realidad, pero no había tenido la oportunidad de exponer frente a un número de repente tan grande de personas. Y estaba un poco nerviosa, decía, ¿qué pasa si de repente hay muchas dudas? ¿Qué pasa si no llego, si no conecto? Pero creo que es importante lo que me dijo mi tío, ¿no? Y es que no importa cuántas veces o cuánta experiencia incluso podamos llegar a tener, siempre van a haber nervios. Siempre vamos a tener un poco de temor antes de iniciar una presentación frente a un número grande de personas. Y eso es normal. Así que, de hecho, yo los invito a abrazar esos nervios, abrácenlos, no es que, no, está mal tener nervios, no, para nada, abracen su miedo. Es normal sentir ansiedad, tener un poco de temor, eh, es lo habitual. Lo que sí es importante es no dejar que ese miedo o ese temor haga que nosotros no podamos desarrollar nuestra presentación como queremos, ¿no? Y si nos preparamos bien y si tenemos en consideración todos los aspectos que hemos mencionado justo ahora en este pequeño webinar, eh, estoy más que convencida de que sus presentaciones van a salir muy bien, ¿no? Igual cuentan con el apoyo de muchas personas dentro del PMI que son súper tromes exponiendo, que son profesionales de mucha experiencia. Y me parece, Rómulo, y ahí por favor tú corrígeme si es que estoy metiendo la pata, pero estoy más que convencida que van a haber personas dentro del PMI que tienen una vasta experiencia tanto en desarrollar contenido como en presentarlo, y pueden recurrir también a ellos. Si tienen alguna duda o consulta, las puertas siempre van a estar abiertas eh, para justamente ayudarlos. Así que durante estos días de preparación, antes del Student Innovation Challenge, si ustedes tienen de repente alguna duda o consulta, pueden buscarme a mí. Ya saben, los invito a que me agreguen a mi LinkedIn. Y estoy segura que también pueden recurrir a otras personas del PMI. No tengan temor de pedir ayuda o de incluso consultar información, de mostrarle su presentación a algún experto, ¿ok? O sea, no tengan temor de eso. Y nada, con toda la confianza y la buena vibra, estoy segura de que les va a ir excelente. Sí, lo que dices es correcto, Estefan, ¿no? El capítulo, ¿no? El ambiente del capítulo es un ambiente de mucha confianza y de mucha solidaridad. Entonces, las personas que lo integramos procuramos siempre ayudar a los otros en esto, en lo que se meten, en lo que están luchando, en lo que quieren sacar adelante. Y recibimos con mucha alegría cualquier consulta que tengan y en la medida que podamos ayudarles, lo vamos a hacer. Claro que sí, si conocen personas del capítulo que ustedes crean que les pueden ayudar a sacar adelante su proyecto, no duden en comunicarse con ellos, en presentarse como miembros del Student Club, ¿no? Y pedirles su ayuda, ¿no? En realidad estamos abiertos a darles esa ayuda a todos ustedes. Entonces, Excelente. Rómulo, no sé si es que nos tomamos una foto en conjunto con todos los chicos. eso justamente te iba a decir. Chicos, si fueran tan amables de prender sus cámaras para tomar una foto final. Yo ya tengo cuadrada la cámara para tomarles, así que miren que tengo 3 pantallas de participantes. A ver si puedo. A ver. No se animan los chicos, pues están tímidos el día de hoy. Ah, no, Ahí ahí está. está Mari. Mari ya se Mari, muchas animó. gracias. Ahí está, ya otros chicos también Jean-Pierre, están animando. Carlos Eduardo, Stephanie, Max, Kenneth. Varios aquí. Puedo, quiero tratar de ordenarlos para que estos estén todos al principio. A los que tienen video ya. Bueno, voy a tomar varias pantallas con todos los que se han animado a prender sus cámaras. Sí, a ver, una gran sonrisa y se quedan congelados por un minuto para ir cambiando de pantalla mientras les tomo, ¿sí? 1,
2, 3. A ver, denme un segundito para tomar la siguiente pantalla. A la siguiente pantalla, sonríe de nuevo, por favor. 1, 2, 3. La segunda pantalla. Y la última pantalla, que también tenemos amigos ahí. 1, 2 y 3. Sonrían, por favor. Bien, ya los tengo capturados en las 3 pantallas. Muchísimas gracias por prender sus cámaras. Muchísimas gracias nuevamente a Stephanie por este tiempo que nos ha dado este fin de semana. Chicos, salgan adelante con sus proyectos. Espero que a todos les vaya muy bien, ¿no? Entonces, con esto damos concluida la presentación. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, chicos.